En tiempos difíciles, mantener la fe puede ser un desafío. Las pruebas y tribulaciones que enfrentamos pueden hacernos sentir desanimados y desesperados, llevándonos a cuestionar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de adversidad cuando la fe se vuelve más crucial y poderosa. La fe es la fuerza que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. Es la luz en la oscuridad, la esperanza en la desesperanza y el consuelo en el dolor. A través de la fe, encontramos la capacidad de perseverar, de levantarnos una y otra vez, y de confiar en que Dios tiene un propósito y un plan para nosotros, incluso cuando no podemos verlo claramente. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron enormes desafíos, pero que mantuvieron su fe y encontraron la victoria en Dios. Sus historias nos inspiran y nos enseñan que no estamos solos en nuestras luchas. Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y ofreciéndonos su paz y su amor incondicional. En este vídeo, exploraremos cómo mantener la fe en tiempos difíciles, apoyándonos en la oración, la palabra de Dios, el apoyo de la comunidad cristiana y el recordatorio constante de las promesas de Dios. Veremos cómo estas prácticas pueden transformar nuestra perspectiva y darnos la fortaleza necesaria para superar cualquier adversidad. Acompáñanos en este viaje de reflexión y descubrimiento, mientras profundizamos en la fe y encontramos esperanza y consuelo en la palabra de Dios. La oración como pilar fundamental. La oración es uno de los pilares más importantes de la vida cristiana, especialmente en tiempos difíciles. Es a través de la oración que mantenemos una comunicación constante con Dios, permitiéndonos expresar nuestras preocupaciones, pedir su ayuda y encontrar consuelo en su presencia. 1. La oración como fuente de fortaleza. En momentos de adversidad, la oración se convierte en una fuente de fortaleza. Al llevar nuestras cargas a Dios, reconocemos que no estamos solos en nuestras luchas. La Biblia nos muestra numerosos ejemplos de personajes que encontraron fuerza en la oración. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, David frecuentemente clamaba a Dios en medio de sus pruebas, encontrando en él refugio y consuelo. 2. La oración como medio de paz. La oración no solo nos da fortaleza, sino que también nos proporciona paz. Filipenses 4, versículos 6 a 7 nos recuerda que al presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es esencial en tiempos de incertidumbre y angustia. 3. La oración como acto de confianza. Orar es un acto de confianza en la soberanía y bondad de Dios. Al presentar nuestras necesidades y preocupaciones ante Él, demostramos nuestra fe en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones según su voluntad perfecta. En Juan 5, versículos 14 a 15, se nos asegura que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 4. La oración en comunidad. Además de la oración individual, la oración en comunidad también es poderosa. Jesús dijo en Mateo 18, versículo 20 que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Orar juntos fortalece nuestra fe, nos brinda apoyo mutuo y nos une en la presencia de Dios. Ya sea en una iglesia, un grupo de oración o en familia, la oración comunitaria es una fuente de gran bendición. 5. Ejemplos prácticos de oración. Oración personal diaria, dedica un tiempo específico cada día para orar, agradecer a Dios y presentar tus preocupaciones. Oración en familia, ora con tu familia, especialmente en momentos de necesidad y agradecimiento, fortaleciendo así los lazos familiares. Oración en la iglesia, participa en reuniones de oración y servicios de la iglesia, apoyando y siendo apoyado por tu comunidad de fe. Refugio en la palabra de Dios. La palabra de Dios es un refugio poderoso y seguro en tiempos de dificultad. A través de las Escrituras, encontramos la guía, el consuelo y la esperanza que necesitamos para enfrentar las adversidades. La Biblia no solo nos proporciona conocimiento, sino que también nos ofrece la paz y la fortaleza que provienen de conocer y confiar en las promesas de Dios. 1. La Biblia como fuente de consolación. Cuando enfrentamos pruebas y tribulaciones, la palabra de Dios nos consuela. Los Salmos, por ejemplo, son una fuente rica de consuelo y esperanza. En Salmo 46, versículo 1, leemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos recuerda que, en medio de nuestras dificultades, Dios está con nosotros, ofreciendo refugio y protección. 2. La Biblia como guía en la adversidad. La palabra de Dios también actúa como una guía en tiempos de confusión y desesperación.
Proverbios 3, versículos 5 a 6 nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento, sino reconocerlo en todos nuestros caminos, y Él enderezará nuestras veredas. Este pasaje nos anima a buscar la guía divina a través de la Escritura, confiando en que Dios nos mostrará el camino correcto. 3. Promesas de esperanza en la Biblia. Las promesas de Dios en la Biblia son una fuente constante de esperanza. Jeremías 29, versículo 11 dice, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos asegura que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, Dios tiene un plan de bienestar y esperanza para nosotros. 4. Ejemplos bíblicos de fe y perseverancia. La Biblia está llena de ejemplos de personas que, a pesar de enfrentar grandes desafíos, encontraron refugio en la palabra de Dios. Job, a pesar de perderlo todo, mantuvo su fe y encontró consuelo en su relación con Dios. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, podemos encontrar fortaleza y esperanza en las Escrituras. 5. Prácticas diarias para encontrar refugio en la Biblia. Lectura diaria, dedica tiempo cada día para leer y meditar en la palabra de Dios. Esto fortalece tu fe y te ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva divina. Memorización de versículos. Memorizar versículos clave puede proporcionarte consuelo y guía en cualquier momento del día. Estudio bíblico en grupo. Participar en estudios bíblicos en grupo te permite profundizar en las Escrituras y recibir apoyo de otros creyentes. Devocionales. Utiliza devocionales diarios para enfocarte en temas específicos y aplicar las enseñanzas bíblicas a tu vida diaria. Recordando las promesas de Dios. Recordar las promesas de Dios es esencial para mantener la fe en tiempos difíciles. Las Escrituras están llenas de promesas divinas que nos ofrecen esperanza, fortaleza y consuelo. Al aferrarnos a estas promesas, encontramos la seguridad de que Dios está con nosotros y cumple su palabra. 1. Las promesas de Dios como fuente de esperanza. Las promesas de Dios nos proporcionan una fuente inagotable de esperanza. Jeremías 29, versículo 11 dice, «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios tiene un plan bueno y esperanzador para nuestras vidas. 2. Las promesas de Dios como refugio en la adversidad. En momentos de adversidad, las promesas de Dios actúan como un refugio seguro. En Isaías 41, versículo 10, Dios dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Este versículo nos asegura que no estamos solos y que Dios nos sostiene con su fuerza. 3. Las promesas de Dios como fuente de fortaleza. Las promesas de Dios nos dan fortaleza para enfrentar cualquier desafío. En Filipenses 4, versículo 13, leemos, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta promesa nos recuerda que, con la ayuda de Cristo, podemos superar cualquier obstáculo y enfrentar cualquier situación con valentía. 4. Cómo recordar y aferrarse a las promesas de Dios. Memorización de versículos. Memorizar versículos bíblicos que contengan promesas de Dios nos ayuda a recordarlos en momentos de necesidad. Lectura diaria de la Biblia. Leer la Biblia diariamente nos permite descubrir y meditar en las promesas de Dios. Escribir y reflexionar. Mantener un diario espiritual donde anotemos las promesas de Dios y reflexionemos sobre cómo se aplican a nuestras vidas. Oración y confesión. Orar y confesar las promesas de Dios en nuestras vidas, agradeciéndole por su fidelidad y recordándole sus promesas. 5. Ejemplos prácticos de promesas de Dios. Promesa de provisión. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4, versículo 19. Promesa de paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, versículo 27. Promesa de protección. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Salmo 34, versículo 7. Promesa de amor incondicional, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, versículos 38 a 39. Ejemplos bíblicos de fe.
Los ejemplos bíblicos de fe nos inspiran y nos enseñan cómo confiar en Dios en medio de las adversidades. La Biblia está llena de historias de personas que demostraron una fe inquebrantable, confiando en las promesas y el poder de Dios. Estos ejemplos no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos muestran que Dios es fiel y cumple sus promesas. 1. Noé y el arca. Uno de los ejemplos más destacados de fe en la Biblia es la historia de Noé. Dios le ordenó construir un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. A pesar de la incredulidad y el escarnio de los demás, Noé obedeció a Dios con fe. En Hebreos 11, versículo 7, leemos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. La historia de Noé nos enseña la importancia de obedecer a Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. 2. Abraham y la promesa de Dios. Abraham es conocido como el padre de la fe. Dios le prometió que tendría tantos descendientes como las estrellas del cielo, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos. En Génesis 15, versículos 5 a 6, Dios lleva a Abraham afuera y le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Abraham confió en la promesa de Dios, y su fe fue recompensada. Su historia nos recuerda que debemos confiar en las promesas de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. 3. Moisés y la partición del Mar Rojo. Moisés es otro ejemplo poderoso de fe. Cuando los israelitas estaban atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio, Dios le ordenó a Moisés que levantara su vara y dividiera el mar. En Éxodo 14, versículos 21 a 22, leemos, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. La fe de Moisés en el poder de Dios permitió la liberación de los israelitas. Su historia nos enseña que Dios es capaz de hacer lo imposible cuando confiamos en Él. 4. David y Goliat. David, el joven pastor que se convirtió en rey, es un ejemplo inspirador de fe y valentía. Cuando el gigante Goliat desafió al ejército de Israel, David confió en la fuerza de Dios para vencerlo. En Samuel 17, versículos 45 a 47, David declara, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. La victoria de David sobre Goliat nos recuerda que, con fe en Dios, podemos superar cualquier desafío, por grande que sea. Conclusión. En tiempos difíciles, mantener la fe puede ser un desafío, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe puede ser más fortalecida y profunda. A lo largo de este vídeo, hemos explorado diversas maneras de mantener la fe viva, desde la oración y la meditación en la palabra de Dios hasta el apoyo de la comunidad cristiana y el recordatorio de las promesas de Dios. 1. La oración como pilar fundamental. Hemos visto cómo la oración nos conecta directamente con Dios, proporcionando fortaleza y paz en medio de las tormentas de la vida. La oración nos permite entregar nuestras cargas a Dios y confiar en su soberanía y amor. 2. Refugio en la palabra de Dios. La Biblia es una fuente inagotable de consuelo y guía. Al leer y meditar en las Escrituras, encontramos las promesas de Dios que nos dan esperanza y seguridad. La palabra de Dios nos recuerda que no estamos solos y que su amor y su presencia nos acompañan siempre. 3. Apoyo de la comunidad cristiana. La comunidad de creyentes juega un papel crucial en nuestro caminar de fe. A través del compañerismo, la oración en grupo y el estudio bíblico, encontramos apoyo, aliento y fortaleza. La comunidad cristiana nos ayuda a cargar nuestras cargas y nos anima a seguir adelante. 4. Recordando las promesas de Dios. Las promesas de Dios nos ofrecen una base firme en la que podemos confiar. Al recordar y aferrarnos a estas promesas, encontramos esperanza y fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Dios es fiel y cumple sus promesas, y en ellas podemos encontrar paz y seguridad. 5. Ejemplos bíblicos de fe. Las historias de Noé, Abraham, Moisés y David nos inspiran y nos enseñan cómo confiar en Dios en medio de las dificultades. Estos ejemplos bíblicos de fe nos muestran que Dios es poderoso y fiel, y que podemos confiar en Él en todas las circunstancias.
Reflexión final. En conclusión, mantener la fe en tiempos difíciles es un viaje continuo de confiar en Dios, apoyarse en su palabra, buscar el apoyo de la comunidad cristiana y recordar sus promesas. Al hacer esto, no solo fortalecemos nuestra fe, sino que también encontramos esperanza y paz en la presencia constante de Dios. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre cómo mantener la fe en tiempos difíciles. Espero que estos principios y ejemplos te hayan inspirado y fortalecido en tu caminar de fe. Recuerda que, sin importar cuán grande sea el desafío, Dios está contigo, guiándote y sosteniéndote con su amor y su poder.